Vamos a ir a la actualidad con un tema muy sensible porque vamos a hablar de una vida que lamentablemente se perdió y además lo vamos a hacer con una auditora de nuestro programa. Así es que vamos a conversar con Verónica. Verónica, ¿cómo está usted? Hola, Julio César, aquí estamos. Bueno, le quiero agradecer, ¿no es cierto?, esta comunicación con la radio y nos ha interesado mucho su caso acá en la radio. ¿Por qué no nos cuenta un poquito desde el inicio qué fue lo que ocurrió y nos pone en contexto lo que pasó? A ver, mire, mi papá falleció el día martes pasado, de la semana anterior, y bueno, mi papá el año 2020 tuvo COVID, estuvo hospitalizado, lo intubaron, y de ahí se generaron una serie de complicaciones al corazón. El corazón llegó a una afección pulmonar, el pulmón, y ahí fue una derivación a los órganos de adentro que fue progresando. Desde el año 2022 mi papá estuvo con periodos donde dependía de oxígeno, periodos donde no dependía de oxígeno, y estos últimos meses del año 2024 se estaba haciendo necesario el concentrador de oxígeno para que él pudiera mantenerse un poco de tiempo más de vida. Resulta que hubo el temporal de viento, el temporal de lluvia, y se cortó la energía. Mi papá con el concentrador de oxígeno le faltó durante 4 días. Estuvo jueves, viernes, sábado y domingo sin oxígeno. Desde el día jueves en la tarde mi hermano trató de conseguir un lugar donde le cargaran estos tanques de oxígeno, no encontró. El día domingo, fuera de Santiago, encontró un lugar donde cargaran oxígeno. Y él llegó a eso del mediodía con el tanque de oxígeno, pero mi papá ya estaba mal. Yo estaba llamando desde el día viernes con la poca batería que nos quedaba en los celulares en él para que nos pudiera traer un generador de energía. Mi papá hacía poco que ya estaba ocupando el oxígeno nuevamente y nosotros no alcanzamos a llamar a él para decir que era oxígeno dependiente, pero sí estuve llamando día viernes, día sábado, día domingo, para poder hacer el trámite y que nos trajeran un generador de energía, el cual nunca llegó. Mi hermano a mediodía llega con el tanque de oxígeno, pero ya la salud de mi papá estaba muy deteriorada y el día martes fallece a eso del mediodía. Si bien nosotros no teníamos llenada la ficha que se necesita en Enel para poder solicitar un generador, llamamos muchas veces. Y en estos días me he puesto a pensar, ¿qué pasa con aquellas personas que el día miércoles anterior al temporal les recetaron la dependencia del oxígeno, que no alcanzaron a hacer el trámite, y les pasó lo mismo que yo, que llamaron día jueves, llamaron día viernes, sábado, domingo, consiguiéndose a alguien que por favor nos pudiera cargar los celulares, ya sea el vecino en otra comuna, como me pasó a mí, y jamás respondieron. Una señora muy amable, la 4ª vez que llamé, me dijo, ¿sabe lo que pasa? Que ustedes no la han ingresado, así que deme todos sus datos, la voy a ingresar. Y la van a llamar. Y siempre me decían, media hora más la van a llamar, pero le aconsejo que si no llaman en media hora más, usted llame de vuelta. Ya después de la 3ª o 4ª vez que me ingresaron con el reclamo, ya no me contestaron más el teléfono. Y ahí ya les comenté lo que pasó a continuación. Tremendo. ¿El servicio siempre fue así? ¿En algún momento tuvieron ustedes una mejor conexión o coordinación con la gente de la eléctrica? No, cuando yo generaba los llamados, el tiempo de espera era mucho, más de media hora, 40 minutos en cada llamada, para que me pudiera entrar la llamada y a través de la operadora digital poder acceder a que me atendiera una persona y comentarle lo que estaba pasando, y me llenaban el formulario, y era lo típico de siempre, pero hice muchas llamadas durante muchos días y jamás recibí una llamada de vuelta, una respuesta, nada. Si bien la falta de oxígeno no fue el causante de la muerte de mi papá, sí ayudó a que falleciera, porque ahí ya se complicaron los demás órganos y finalmente él nos dejó. Después del fallecimiento de tu padre, ¿has tenido tú algún contacto con la empresa? No, ninguno.
¿ustedes sienten que si le hubiesen dado una respuesta pronta, una solución temprana, tu padre estaría con vida? Yo creo que sí. Sí, pero habría sido, yo creo que una cosa de un tiempo más, no muy prolongado, pero sí habría evitado a lo mejor la inconsciencia en la que cayó mi papá, porque mi papá el día sábado en la mañana, a las 7 de la mañana, cayó inconsciente y de ahí nos volvió a despertar. Y eso es por la falta de oxígeno. Bueno, qué lamentable este caso, ¿eh? Realmente lamentable, porque uno entiende que más allá de la situación puntual, es un tema de sensibilidad. ¿No es sí, cierto? uno se desespera, Claro. JC, uno se No haya que desespera. En el hacerlo. momento estaba muy desesperada, llamando, lo único que yo podía hacer. Veía a mi papá mal, lo veía moradito, y yo llamaba y me gastaba toda la batería, corriendo a los vecinos a pedir por favor que me cargaran un poquito el teléfono, un 10% para poder seguir llamando. Es desesperante el momento, y yo creo que así como me pasó a mí, le pasó a mucha gente, o le está pasando a mucha gente que a lo mejor no se alcanzó a inscribir como oxígeno dependiente en él, y que lo están pasando mal. Porque también en los lugares donde cargan el oxígeno necesitan electricidad para poder cargar los tubos, entonces es como un efecto dominó. Además que la gente no tiene las herramientas para salir de estos problemas. Sí, No eso es tiene, verdad. no tiene ninguna posibilidad de nada. Exacto. Y aparte que es súper difícil que en los consultorios, en los hospitales, cuando tu papá, o sea, tu familiar está hospitado domiciliariamente, es muy difícil que te pasen un oxígeno. Cuesta mucho. Entonces que a raíz de eso, más encima, se te corte la luz y no tengas cómo auxiliar a tu familia, es difícil. Emocionalmente es muy difícil. Bueno, la verdad es que tú en ese sentido eres bien honesta. Dice, no sé si la razón fundamental es que estuvimos sin la energía eléctrica y mi padre se agravó. A lo mejor, por lo que entiendo, tú dices, es una serie de factores. Claro. Pero sí tú dices que es un factor preponderante, ¿no? Claro, porque el hecho de que el día jueves se cortó la luz, teníamos un tanque de oxígeno chiquitito, el cual funcionó un par de horas, y después de eso, cuando ya le faltó el oxígeno, empezó a ponerse oscuro de piel, ya el sábado estaba de un tono muy oscuro, y yo creo que fue eso. Si bien no creo que haya sido el detonante, pero sí ayudó mucho a que sucediera. Bueno, lo sentimos mucho, es lo primero que te podemos decir, Verónica, que lo sentimos mucho, que es dramático y que queda en la mesa, el tintero, una vez más, la falta de atención, de deferencia, de servicio de la empresa para con ustedes. Sí, yo creo que siempre está el debe, el hecho de los enfermos. Porque ya uno en su vida cotidiana, que está bien, que tiene salud, gracias a Dios, uno puede prescindir 4 o 5 días, una semana sin luz, pero las personas que son electrodependientes no. Y yo creo que esto no debería haber espacio para errores para ellos, porque al final no solamente sufre el enfermo, sufre toda una familia. Claro. Así es. Sufre todo el entorno. Sufre todo el entorno familiar. Bueno, tú le harías yo creo hoy día un llamado a esta empresa, ¿no? ¿Qué empresa era finalmente? ¿Era Enel? Claro, más que llamado, porque a esta altura de los días que ya han pasado, ya con mi papá no se puede hacer nada, pero sí se puede hacer con otras personas, y yo creo que el ponerse los zapatos del otro es bueno. Yo creo que faltan personas que desde su trabajo tengan un poquito de humanidad y se pongan en los zapatos de las personas que son, en este caso, electrodependientes, que necesitan de la electricidad para poder vivir o mantenerse un poco de tiempo más. Verónica, te enviamos un beso gigante, un abrazo. Muchas gracias, Julio César, que estén muy bien. Gracias a ti por compartir con nosotros esta situación que te tocó vivir. Te enviamos un abrazo gigante. Gracias. ¿Puedo decir algo cortito? Sí, por favor. Quisiera decir que mi papá fue una persona que en la séptima región era súper conocido. Él era pintor, era de arte. Su nombre era Benito Núñez en los cuadros que él pintaba, pero su nombre real era Florentino González. Y él también ahí tuvo un encuentro con el tío Emilio.
hizo ahí unos juegos en el tío Emilio y pillaron a alguien. Así que nada, por reconocer a mi papá, que fue un hombre que se dedicó a la pintura y a dar lo mejor que tenía de sí. Un beso, Verónica, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Hacemos